Con respecto a esto vamos a hablar con Natalia Hinch, que es directora de Proyectos y Desarrollo de Recursos de la Red de Bancos de Alimentos de la Argentina. Está en línea, le agradecemos en contacto. Natalia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo. Buen día al equipo. Explícanos esto que Belén también detallaba. Es decir, que por un lado hay alimentos que no se usan y por otro lado hay alimentos que faltan y eso es muy grave en sectores de la Argentina. Explícanos. Bueno, como ustedes bien ahí mostraban, en la Argentina se estima una pérdida de desperdicio de alimentos de 16 millones de toneladas, ¿no? Es una cifra enorme, abismal. ¿Esto dónde se produce, Natalia? Esto en toda la cadena de producción, desde que se cosecha hasta que llega a las góndolas, hasta que después también tiramos en nuestros hogares lo que se nos vence, lo que no llegamos a consumir. En toda esa cadena se habla de pérdidas en la primera parte de esa cadena hasta que llega a la parte de distribución minorista y después ya son desperdicios, ¿no? Cuando ya está producido el alimento y se desperdicia en la última etapa. Y estas son cifras enormes. Los bancos de alimentos, que tenemos 25 ahora en la red de bancos de alimentos en Argentina, trabajan justamente en esta temática. Llegar a trabajar el tema de la reducción del hambre y colaborar con las poblaciones vulnerables a través del rescate de todos estos alimentos que están perfectamente aptos para consumo y que además en los bancos de alimentos se hace una clasificación, una revisión de todos esos alimentos para hacerlos llegar a los comedores, hogares, merenderos. Estamos trabajando en este momento con alrededor de 4.000 organizaciones en todo el país, llegando casi a 1 millón de personas, ¿no? ¿Qué debería instrumentarse? Ahora Belén tiene preguntas, por supuesto. ¿Qué debería instrumentarse para, por ejemplo, conectar esto que ustedes están haciendo, que es un gran trabajo, con Unidad Piquetera, Partido Obrero y todas las organizaciones que van a pedirle alimentos para los comedores al gobierno? ¿Cómo podría establecerse una conexión, una instrumentalidad de esto para evitar que la gente tenga hambre? Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando justamente, como te digo, con una red de más de 4.000 comedores y organizaciones de base, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos nosotros es una organización en donde se acompaña a esos comedores y organizaciones a que vayan formalizándose cuando no están formalizados y acompañándolos para que puedan hacer su trabajo, que muchas veces no es específicamente de comedor, ¿no? El alimento se brinda además de otro tipo de tareas, que son apoyos escolares o que son hogares, digamos. Entonces, el alimento es una cosa más. Algunos sí son solamente comedores, pero bueno, desde los bancos se va acompañando toda esa tarea y bueno, y lo que tenemos que hacer es rescatar más. Acá el tema es estos 16 millones de toneladas y nosotros el año pasado rescatamos 16 millones de kilos, no es ni un 1% de lo que hay para rescatar. Entonces acá lo que hay que instrumentar es nosotros trabajar con los bancos de alimentos para fortalecer su tarea, para tener mejor infraestructura y poder llegar a más alimentos, entendiendo esto de que el 45% de la producción de frutas y verduras en el país se pierde. Es el alimento de mayor valor nutricional que podemos entregar a nuestros chicos, a nuestros adultos mayores, ¿no? Lo mismo, hay un estudio del año pasado que se instrumentó con GS1 y con el Ministerio de Agroindustria, donde es un tablero de mermas donde las cadenas de supermercados hicieron un estudio de lo que se está desperdiciando en las cadenas y se habla de 65.000 toneladas, ¿no? Son 65 millones de kilos. Entonces, ahí hay que poner ingenio, creatividad y mucho recurso para llegar a que eso no se desperdicie. Belén. Porque además... Sí, Natalia, buen día. Quería consultarte, o sea, una de las premisas que comunicaron ustedes es que aumentó 80% en el primer semestre la demanda de alimento por parte de las organizaciones. En ese sentido, ¿hay algo que se pueda modificar, alguna ley, alguna reglamentación en términos legislativos para mejorar lo que es la dinámica de los alimentos y bueno, y evitar el desperdicio? Sí, mira, Belén, nosotros trabajamos y logramos en el 2018 la aprobación la reincorporación del artículo 9 en la ley donal, y esto tiene que ver con la responsabilidad del donante y asegurar que cuando se dona de buena fe y productos en buen estado, digamos, se corta la responsabilidad del donante cuando se lo entrega a los bancos de alimentos y luego a las organizaciones, ¿no?
Esto fue un paso muy importante, pero no suficiente para incentivar la donación y que estos productos no se tiren. Por un lado, se requieren incentivos fiscales, ¿no? Que en este momento a una empresa le cuesta le es más barato tirar que donar los alimentos. Claro. Por un tema del IVA crédito, bueno, que al tirarlo lo recuperan, al donarlo no. Bueno, esto es un cambio que se podría hacer muy fácilmente y que entonces la empresa tiene un incentivo para poner estos recursos en marcha, de lo que significa también la donación, la logística. Es muy costoso el tema de la logística acá en la Argentina. Entonces, estos recursos que salen de un lado se podrían aplicar a favorecer el ecosistema de la distribución de estos alimentos también, que es un tema no menor, y sobre todo cuando hablamos de rescate a campo, de excedentes agrícolas que son de toneladas, ¿no? Y que hay que movilizarlos. Entonces, ese es un punto. Después, el otro punto importante que sí hay que trabajar mucho es el tema del etiquetado en cuanto a fechas de vencimiento. O sea, es muy confuso. La mayoría de los productos no se vencen por un tema de seguridad alimentaria, sino de calidad, de frescura del alimento. Claro, pero podrían seguir utilizándose. Claro, una vez vencido, no es que uno lo come y le va a hacer mal. Es que, bueno, quizás no va a estar tan fresco como el productor de ese alimento quiere que el consumidor lo consuma, ¿no? Claro. Pero que perfectamente se pueden seguir entregando, se pueden seguir consumiendo. De hecho, muchos de nosotros lo hacemos con productos en nuestros hogares, digamos. Y ese producto, una vez que está vencido en la góndola y en cualquier lado, no se puede entregar a nadie, no se puede donar. Entonces, acá esto ya hay legislación comparada en otros países, de la cual nosotros podemos copiarnos, digamos, y hay mucho trabajo ya hecho y avances en este sentido sobre lo cual tenemos que trabajar. Y sería muy importante porque eso apoya todo el trabajo, ¿no? de los bancos, y podemos fortalecer la operación y rescatar más. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Y entendamos que esto afecta directamente al medio ambiente. Todo ese producto, todo lo que estamos viendo en las imágenes, eso va a los vertederos, va a los basureros, y eso es metano. Además pienso, como algo tan urgente no se instrumenta. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad? ¿Las empresas o la política del gobierno, que no logra aceitar este mecanismo para que funcione mejor? No, bueno, por un lado, como hablábamos, ¿no? Es un problema mundial. Toda empresa tiene cierta merma en la planificación de su producción. A veces es difícil, ¿no?, de medir cuánto de ese producto se va a consumir y cuánto quizás les va a quedar. Entonces, entendamos que una parte de eso es como lógico que suceda, pero me parece que también acá tiene que haber una voluntad política para instrumentar este tipo de legislación para bueno, que de eso se pueda rescatar fácilmente y se pueda entregar a los comedores, ¿no? Gracias, Natalia, interesantísimo. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, un tema urgente. Después lo vamos a desarrollar, lo vamos a ampliar, ¿eh?